Amado Padre, te damos muchas gracias porque nos podemos reunir en tu nombre, Señor. Perdónanos, Padre, porque te ofendemos grandemente, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Padre, que guíe a Miguel, que estemos nosotros como creyentes con oídos dóciles a escuchar tu palabra, ser hacedores de tu palabra. Que tu Espíritu Santo siempre guíe a la obediencia y a servirte, Señor. Te lo pedimos, Padre, todo esto, que se conecte, que permitas que se conecten los que se vayan a conectar, Señor, y que sea de mucha edificación este estudio, y dándote la gloria siempre a ti. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien. Bien, entonces ya vimos avanzando hacia la meta, que fue el primer tema. Luego el segundo, recordemos nuestro propósito. Y ahora es planear el crecimiento, ¿sí? Entonces, nosotros nos podemos hacer esta pregunta. ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? O sea, nosotros teóricamente, por ejemplo, ya sabemos, Dios nos ha dicho ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿no? Examinados a nosotros mismos, niégate a ti mismo como Cristo se negó, y los he puesto para que ya vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, etcétera, ¿no? De alguna manera, teóricamente, tenemos muchos conceptos como esto. Dios, en su palabra, que es universal en cuanto a conceptos, pero es personal en cuanto a la aplicación de cada ser humano, de cada creyente, porque somos diferentes todos. Fuimos creados en entornos diferentes, bajo experiencias diferentes, aún perteneciendo a la misma familia, con los mismos padres, etcétera. Vemos cómo entre hermanos somos diferentes, ¿no? Y tuvimos prácticamente la misma educación, vivimos en el mismo lugar, etcétera. Pero todos somos tan diferentes. Entonces, tú puedes tener muchos conceptos y preguntarte, bueno, conozco esto, lo otro, pero ¿cuál es el plan que Dios tiene para mi vida? Y este es un interrogante muy importante porque implica, cuando tú te haces una pregunta, muchas luchas que tú tienes en las cuales estás con ellas sin victoria, ¿no? O sea, recuerden, la carne y la sangre no pueden ver el reino de Dios ni la corrupción ni la incorrupción. Si nosotros ya nacimos de nuevo, nuestra antigua naturaleza fue sepultada con Cristo, como dice Romanos 6:4 en adelante. Pero Dios nos dio una nueva creación, nos dio una nueva naturaleza. Este es como un niño recién nacido, ¿sí? Tiene las mismas tendencias, es sujeta a influencias, es sujeta a la mentira, es sujeta a inclinarse hacia la satisfacción personal y ser egoísta. Es lo que podríamos decir que la Biblia le llama la carne, ¿no? Yo a veces me gusta aclarar mucho este tema, ya lo he hecho otras veces, porque en muchos hay la confusión, bueno, si yo a mi viejo hombre fue sepultado, ¿por qué la Biblia me sigue hablando de la carne y que me tengo que someter a Dios? ¿Por qué? Porque así como Cristo vino y tuvo que someterse a Dios como ser humano, recuerden, capítulo 2 de Filipenses, él siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, etcétera. O sea, él se hizo hombre y fue expuesto a las mismas tentaciones y a lo mismo que nosotros padecemos. La diferencia es que sin pecado, porque él siempre obedeció. Pero cuando tú naces de nuevo y tienes esta nueva creación, sigues teniendo bueno, Dios te da esta naturaleza, ya era el viejo hombre que influía y te impedía creer en Cristo y te ibas a ir al infierno, regido por él, ya fue sepultado. Él ya no te va a influenciar, pero todavía sí vas a seguir teniendo como enemigos esa naturaleza que sí es influenciable, este mundo que está estructurado bajo los principios del diablo, por eso dice la Biblia, el mundo entero está bajo el maligno, y Satanás mismo, que tiene su legión de ángeles, sus huestes espirituales de maldad, que están trabajando para, si realmente somos salvos, hacernos dudar de Dios, desviarnos del plan de Dios, impedirnos a través de muchos pretextos que hablemos de Cristo, meternos en situaciones de nuestra autocomplacencia y dejar
la autonegación para seguir a Cristo. Todo esto son las luchas que están debajo de esta pregunta. ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? La palabra correcta es subyace, ¿no? Por abajo, sub, que están por abajo de este concepto, ¿no? Entonces, aquí tenemos que empezar a aprender a analizar nuestras vidas. Por ejemplo, mi forma personal de aprender la Biblia, como ustedes saben, me convertí leyendo, pero algo que me permitió aprender mucho, mucho, mucho fue personalizar las escrituras. A ver, esta situación pasa, ¿qué podía involucrar en mi vida? Y yo, desde mis inicios de la vida cristiana, o sea, yo sé que Dios me perdonó cuando yo me arrepentí, pero estuve pidiendo perdón porque veía todas las tendencias que como ser humano tenía, tendencias a hacer el mal, ¿no? Por tanto, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a tratar de analizar el porqué de nuestras acciones o de nuestras negativas o por qué de nuestra desobediencia a puntos que ya claramente Dios nos dijo y nos volvió a decir y hasta nos gritó que debíamos vivir y no vivimos. Yo diría, muchas de estas cosas tenemos que reconocerlas como necedad, ¿no? O sea, Dios, tú dices esto, pero yo digo esto. Eso es lo que la Biblia llama necedad. Y ¿saben qué pasa con los necios? Lean Proverbios y van a ver repetidamente qué pasa con los necios, ¿no? A final de cuentas van a vivir extraviados. Pero Dios, si realmente nos convertimos y somos salvos, Él tomó un compromiso, como dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Él va a empezar a actuar en nuestra vida trayendo circunstancias que nos enseñen a depender de Él, que nos lleven a buscarle, etc. Y así es como Él va a enseñarnos. Pero si tú empiezas a ver en tu vida el porqué de las cosas, te vas a encontrar con una serie de ramificaciones que quizá hasta te turbes, ¿no? O sea, para tomar decisiones en la administración hay un proceso que se llama precisamente el árbol de la decisión y precisamente está basado en ramificaciones según las posibilidades de cada acción, ¿no? Ese tipo de ramificaciones todos lo estamos viviendo y lo tenemos cada vez que tenemos que tomar una decisión o cada vez que Dios nos pide obedecer algo y no queremos, tenemos que encontrar el por qué, ¿sí? Pero si en nuestra mente y en nuestro corazón no está el seguir la voluntad divina, tenemos que empezar por ahí. ¿Por qué soy tan rebelde? ¿Por qué no quiero? Y vas a descubrir cosas de ti que si eres honesto contigo mismo y con Dios, porque Dios sí sabe cómo eres exactamente, pero para que pueda haber un arreglo tienes que ser honesto con Dios. Decir, Dios, tienes razón, soy así, soy esto, soy lo otro, soy... Ese es el principio del verdadero arrepentimiento, reconocer lo que eres, ¿no? Entonces, Él te va a ayudar. Pero lo primero que tienes que ver es que lo más importante es la voluntad de Dios. ¿Cuál fue el éxito de Cristo? El éxito. Esto. Siempre quiso hacer la voluntad de Dios. Este versículo que siempre les digo de Juan 5:30, ojalá ya se lo sepan de memoria. No puedo hacer yo nada por mí mismo, según no oigo así juzgo y mi juicio es verdadero, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ese fue el éxito de Cristo. Entonces, antes de hacer cualquier análisis, tienes que preguntarte, ¿realmente quiero hacer la voluntad de Dios? Y entonces van a tener sentido las ramificaciones, porque a la larga todo te va a llevar a negarte a ti mismo para mejor decir, mira, en lugar de estar llenando mi mente de basura y consumir mis fuerzas, mi energía y mi tiempo, mejor voy a obedecer. Así de simple. A veces nosotros complicamos nuestra vida de tal manera, buscando excusas para justificar por qué no obedecemos, que obedecer. Pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar en nuestra vida para que lo entendamos? ¿O cuántas pruebas
tenemos que vivir para que lo entendamos, ¿sí? Entonces, podríamos decir que deberíamos de preocuparnos más por conocer la voluntad suprema de Dios para nuestras vidas, porque así además lo señalan las Escrituras, para que podamos tener progreso, santidad y pureza, que es lo que nosotros pensamos. A ver, dime, ¿de qué te sirvió dirigir tu vida todo tu tiempo antes de Cristo? Reitero, si es que ya eres un verdadero creyente. ¿De qué te sirvió? De nada. El administrar tu propia vida te llevó al fracaso rotundo. Ibas directo al infierno, separado de Dios. Una vida sin sentido, de insatisfacción y de un vacío infinito, porque el vacío que tenemos es la falta de Dios en nuestra vida. Por eso decimos que el vacío es del tamaño de Dios, ¿verdad? Entonces, si tú ya eres creyente y estás volviendo a esto mismo, ponte esta similitud en ti. Israel cuando sale, ya ven que acabamos de usar un poco esta parte. Israel cuando sale de Egipto en su corazón, se quiso volver a Egipto. Estás haciendo lo mismo. Dios nos está ofreciendo una nueva vida, pero es una vida diferente. Es una vida como vamos a seguir usando a Israel de ejemplo. Ellos salieron de Egipto, eran esclavos, así como tú eras esclavo del pecado antes de Cristo, ¿verdad? Dios los liberó a través del nuevo nacimiento. Cruzaron el Mar Rojo. Pero salen de una tierra rica a una tierra desértica. ¿Por qué Dios los llevó ahí? Hubieran podido entrar directamente a la tierra de los filisteos, pero ¿qué dijo Dios? Si han leído la escritura, saben. Mejor por aquí no sea que vean la guerra y muchos en su corazón se regresen, se asusten. Mejor los voy a llevar al desierto y los voy a preparar. Pero a diferencia de Egipto, en el desierto no había nada de lo que ellos estaban acostumbrados a vivir. Los pescados, los ajos, ¿no? Las cebollas, todo eso, ¿verdad? Que es lo que empezaron a extrañar. Entonces, cuando entran al desierto y no hay nada, se quieren volver en sus corazones delante de Dios, porque no pusieron los ojos en Dios, no se dieron cuenta que el cambio de vida que Dios les estaba dando es para que se abandonaran a sí mismos y empezaran a depender plenamente de Dios. ¿Quiénes sí lograron esto? Josué y Caleb, ¿no? Más adelante vemos cuando mandan a los 12 espías, como 10 fracasan en su fe y Josué y Caleb no. Primero reaccionó bien Caleb y se ve que José dijo, sí es cierto, y yo también reacciono de esa manera. Y los dos tuvieron un futuro y pudieron entrar en la tierra prometida. Entonces muchos de nosotros como creyentes, en un sentido, no estamos entrando a la dicha de las promesas, a la dicha de una relación íntima y estrecha con Cristo, porque no estamos creyendo muchas cosas. Entonces la vida cristiana nos parece una carga, nos parece árida, etcétera, y no estamos viendo el banquete continuo que Dios nos quiere dar. O sea, ¿cuál es nuestro verdadero alimento? Yo creo que todos aquí se saben Mateo 4:4, espero que sí. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya Dios se va a encargar de nuestro alimento físico, de nuestra ropa, de nuestro vestido. Él lo dice, busca primero el reino de Dios y todas estas cosas te vendrán por añadidura. Lo que tú necesitas ahora es un alimento espiritual. Y ese solo se da en una relación creciente, íntima y estrecha con Dios. Entonces, si debíamos de preocuparnos por algo, es por buscar la voluntad de Dios, ¿no? Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que era uno de los pecados más comunes en la antigüedad. Recuerden
la diosa Acera, las profetisas, había prostitutos y prostitutas en los templos de Acera, etcétera, ¿no? O sea, estaba viendo el otro día un documental de esta Pompeya, que como han venido escarbando, y todo lo que han venido descubriendo ya a través de tantos años, está muy interesante, pero de cómo vivían, ¿no? Pero todo estaba basado en la satisfacción sexual. Fíjense qué curioso. Y bueno, yo que tuve oportunidad de visitar personalmente ese lugar, pues sí, puros símbolos de ese tipo, ¿no? Pero bueno, el caso es un ejemplo de por qué vive el hombre, ¿no? Entonces, Dios dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Y qué quiere decir la santificación? Apartarte de la vida que te lleva al pecado. Apartarte de la falsa satisfacción. Porque el pecado es, como dice un proverbio, es el que come cascajo, ¿no? O sea, puedes de repente decir, puede estar rico, pero cuando empiezas a masticarlo, es como si estuvieras masticando cascajo. El pecado se presenta dulce, atractivo. Acuérdate lo que dice con el fruto del huerto del Edén a Eva, ¿no? Codiciable a la vista de los ojos y codiciable para comer. Así lo vio Eva. Y así es el pecado en todos nosotros. Pero nosotros no sabemos, o sea, sí sabemos, pero no siempre lo concientizamos, que cuando caemos en él nos causa amargura, problemas y muchas cosas. ¿Cómo le pasó a Adán y a Eva? Hoy en día nosotros sufrimos las consecuencias de la desobediencia de nuestros padres, Adán y Eva, porque todos descendemos de ahí. ¿Ven ustedes? Entonces, si Dios nos está sacando de una vida sin sentido, que nos separara de Dios, a una vida diferente, en un sentido desértica, usando ese ejemplo, lo que Él quiere es que crezcamos en nuestra relación con Dios y en nuestra fe. ¿Por qué? Vamos a poner el ejemplo del maná. Dios les dijo, no, solo usen el maná para el alimento de cada día, salvo el día previo al Shabbat, pueden tomar el doble y no se aguisunará, porque si toman, se les aguzará. ¿Y qué fue lo primero que pasó? Todos guardaron de más y se les agusanó, ¿verdad? Entonces a veces nosotros quisiéramos en nuestra vida ya cristiana tener todo solucionado, pero Dios quiere que dependamos de Él cada día. Por eso vivimos situaciones donde tenemos que estar dependiendo de Él día con día. ¿Por qué? Porque Él está haciendo en nosotros un proceso de santificación. Esto es, nos está apartando del mundo de pecado y nos está llevando a un mundo espiritual basado en lo que verdaderamente satisface tu ser y tu alma, una relación con Dios. ¿Qué puede ser más grande que lo creado, sino el creador mismo? Por tanto, ninguna relación con la creación, en un sentido, aunque sabemos que está sujeta a maldición por causa de la desobediencia, puede ser más hermosa que el creador. Ninguna satisfacción humana, que Dios que nos crió y las puso, y puso las reglas de nuestras satisfacciones en la vida, ninguna satisfacción humana se puede comparar con la relación con Dios. O sea, nada de lo creado se puede comparar con el Creador. Ninguna relación que te pueda dar lo creado por Dios se puede comparar con una relación directa con tu Creador. ¿Y no es acaso lo primero que nos dio Dios al nacer de nuevo? Nos dio su Espíritu Santo. Nosotros los salvos tenemos una relación directa porque Dios está en nuestros corazones. Entonces, Dios dio la ley para que tomáramos conciencia de nuestro pecado. Entonces, nosotros y nuestra conciencia, que está preparada para eso, nos hace vivir en un entorno orientado a que tenemos que cumplir, ¿sí? A que tenemos que acumular tipos de logros para poder agradar a Dios. Por eso, por ejemplo, los falsos judaizantes, cuando se enteran que la gracia de Dios, perdón, los falsos cristianos, que eran los judaizantes, cuando se enteran que la gracia de Dios solo es por creer, dicen, ¿cómo puede ser? Toda mi vida yo he cumplido la ley, me costó trabajo, me costó sacrificio. Y como no pusieron sus ojos en la gracia, ¿qué hicieron?
trataron de infundir que los creyentes, sobre todo los gentiles, que se convertían, primero tenían que cumplir la ley. Si a mí me costó, a ti te tiene que costar. Y muchos de nosotros podemos estar pensando así, inconscientemente, cuando se nos olvida que la vida cristiana es algo que Dios produce. ¿Qué es lo que puede impedir nuestro crecimiento acelerado? La desobediencia, la falta de sumisión. Si estamos viviendo así es que hemos caído en la trampa de Satanás. Estamos en prisión de amargura, ¿no? Entonces, si nuestra mente nos dice, tienes que cumplir, nuestra fe dice, sí, pero yo ya cumplí en Cristo, si eres salvo, ¿no? Pero si tienes distorsionado en ti este concepto, siempre vas a querer estar haciendo obras para agradar a Dios. Y es verdad, Dios nos encomendó obras, pero no las nuestras, sino las que, como dice Efesios 2:10, ¿no? Las que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Entonces, si nosotros le empezamos a imponer nuestros términos a Dios, de alguna manera estamos denigrando la importancia de la gracia, ¿no? Pero la gracia es lo que nos salva verdaderamente, ¿no? Y consecuencia de la gracia vienen las obras que valen. Por eso, en el Sermón del Monte, en el capítulo 7, dice que el árbol malo produce frutos malos y el árbol bueno frutos buenos. Podríamos decir que el árbol malo es actuar, está actuando nuestro ser sin depender de Dios. Produce frutos malos. El árbol bueno es Jesucristo. Cuando producimos las obras de Cristo guiados por Dios, entonces producimos el fruto bueno. ¿Y qué dice la Escritura? Al árbol malo se le quema, ¿no? Y esto está amparado con 1 Corintios 3, del 13 al 15. Solo voy a mencionar la parte que dice, si la obra de alguno se quema, sufrirá pérdida. Esas son todo lo que tú hiciste por ti mismo, por Cristo. Y no lo que Cristo te guió a hacer en obediencia, en su gracia. Entonces, sí, la Escritura nos ha llamado a hacer buenas obras y a tener celo para realizarlas, pero eso es precisamente en la gracia y producidas por el Espíritu Santo. Tito 2:14 dice así: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea, primero está la gracia que nos redime y luego un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Cuáles? Ya estamos aclarándolo. Las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿sí? Entonces, a Dios le preocupa mucho que nosotros hagamos cosas sin hacer su voluntad porque sabe el fraude que nos estamos haciendo, ¿sí? Cuando Él nos dice, crecer en piedad, tienes que ser moldeado y conformado a la imagen de Cristo. Por eso Pablo, desesperado, dice, Gálatas insensatos, por quienes sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y les dice, ¿recibiste a Cristo por fe o por seguir la ley? Tan necios sois, habiendo empezado por la gracia, vas a acabar por las obras. Esa es la trampa del diablo. Y a quien el diablo puede influir, precisamente porque no entiende todos estos conceptos que estamos viendo ahorita, lo va a destruir o le va a impedir que lleve fruto y va a ser salvo así como por fuego. Solo va a entrar en el reino milenario sin ningún fruto adicional. Si es que es salvo, porque ahí viene la otra, ¿no? Muchos creen que son salvos y no lo son, y es ahí donde va a venir el lloro y el crujir de dientes. Imagínate que tú creas que eres salvo, viviste para ti, pero pues cumpliste con tu religión, calmaste tu conciencia y mueres y te vas al infierno. Pero Señor, si yo te recibí, bueno, Sermón del Monte, capítulo 7, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos.
Y entonces muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros y echamos fuera demonios. O sea, participaron en la obra de Dios. Pero ¿cuál fue la respuesta divina? Apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y inmediatamente vienen los dos cimientos, el que edificó sobre la arena y el que edificó sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. ¿Quién es la arena? Todo lo falso. Entonces, Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también nos predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí, en este pasaje, vamos a usar solo la frase, sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Y cuál es la fuerza de la imagen de su Hijo? La obediencia al Padre, la sumisión a la voluntad de Dios. ¿Y quién puede decir lo que Pablo le dijo a Timoteo, su discípulo principal, en 2 de Timoteo 4:7? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y todos conocemos la vida de Pablo. Una vez que Dios se presente en su vida, él verdaderamente dio su vida por Cristo. Fue el que más trabajó, y él mismo lo dice. Yo he trabajado más que todos. Bueno, no yo, la gracia de Dios conmigo, claro, ¿no? Pero fue el que más trabajó. Sufrió todo tipo de penurias. Eso es el significado de creer. Trabajar. Por tanto, si tú quieres vivir cómodamente tu propia vida, nada más para ti, pues obviamente no vas a trabajar y podrás inventar muchos excusos y pretextos. Ya vimos al principio de este estudio todas las ramificaciones que van a surgir de una idea tuya, que solo te van a perder, en lugar de decir, perdón, me equivoqué, si obedezco. ¿Sí? Y Pablo, cuando dijo esto, sabía que estaba a punto de cruzar las líneas y el más allá, pero tenía esta seguridad, porque no tenía una mala conciencia. No era perfecto. Imagínense qué tan buena conciencia Pablo que les dijo, porque en aquel entonces todavía no estaba escrita toda la escritura. Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Quién puede decir algo así? Solo el que viva para Cristo, con una limpia conciencia. A mí me ha tocado en experiencias de la vida, en circunstancias, dice, bueno, es que esto dice la Biblia y créelo. No veas lo que yo hago y digo. O sea, una vez lo oí de una persona que se decía cristiana, bueno. Y dije, pues pobre. Pero tenía esa conciencia, ¿sí? Entonces, todos un día vamos a llegar al fin de nuestras vidas. Imagínate que no hiciste las cosas como debiste haberlas hecho. Te puedes lamentar eternamente. Si bien es cierto que el juicio de las obras no es un juicio de condenación, pero sí vas a saber lo que perdiste. Sí vas a saber lo que perdiste. Y ya no hay remedio. ¿Pero por qué lo perdiste? Por falta de fe. Entonces, nuestro objetivo en esta vida debe ser llegar a la meta. ¿Cuál meta? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Por ejemplo, en este mundo muchos negocios y organizaciones, desde que se estructuran, empiezan a hacer declaraciones, fijan objetivos, fijan estrategias, aún toman políticas para dar a conocer a otros la razón de la empresa, de por qué se formaron y qué los unió y juntaron capitales, etcétera, ¿no? Pero al final de cuentas, todo esto que hacen las empresas es porque ellos tienen un objetivo y un propósito que se ideó en un grupo de personas y quienes conforman una empresa como creadores de ella tienen ese mismo objetivo y ese mismo propósito. Disertaron, vieron, depuraron y llegaron a este punto, ¿no? O sea, humanamente, cada empresa creada bien puesta en este mundo ha pasado por un proceso así.
¿sí? Entonces, ¿cuál debe ser precisamente nuestra conciencia del propósito de nuestra vida? Es la razón de nuestra existencia. ¿Por qué estoy aquí? Y si ya Dios te escogió, ya sabemos que el que se salva es porque Dios le escogió desde antes de la fundación del mundo. Ya nos quedó claro. Y si tú ya fuiste escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo, ahora no debería existir en ti una eterna gratitud. Imagínate que muchos de tu alrededor, los más, no fueron escogidos. Recuerda lo que dice la Escritura. Muchos son llamados, pocos escogidos. O sea, el Evangelio se predica actualmente en todo el mundo. A mí me llama la atención cuando veo las noticias de esto de Ucrania, cómo Putin tiene su religión pseudocristiana. ¿Cómo puedes creer que es un asesino amparado bajo la religión? Y su obispo está de acuerdo con él. O sea, esos están en el aire, están perdidos, ¿no? Yo les digo una cosa, mi oración por esta nación es porque esto lleve a muchos a convertirse verdaderamente a Cristo, y es por lo que tenemos que orar, porque han sufrido mucho y muchas injusticias. Pero entonces, el puro hecho de que Dios te haya elegido desde antes de la fundación del mundo, si tú ya tienes esa seguridad de tu salvación, si Dios ya te lo confirmó, si sabes con certeza que el Espíritu está en ti, ¿no acaso la gratitud a Dios debe imperar en tu vida? Y esa gratitud no es la que te debe llevar a la verdadera obediencia, porque cuando tú dices que eres hijo de Dios y eres desobediente, estás evidenciando que no tienes gratitud por lo que Dios hizo por ti. Y entonces, esto es por falta de comprensión, y la falta de comprensión es por falta de profundizar en las Escrituras, o porque no eres salvo. Porque si estuvieras en el lugar de la obediencia, solo irías confirmando una y otra vez lo que Dios dice, como Dios lo está haciendo en tu vida. Entonces, hazte otra pregunta. ¿Cuáles son los logros que yo he alcanzado en mi vida respecto a lo espiritual? ¿Podrá mi vida, te podrías decir o preguntar si tu vida ha impactado a otra persona lo suficiente como para que busque a Cristo? A lo mejor has repartido folletos, sí, muchos, ¿no? Hasta puedes haber regalado ya de los libros de las enseñanzas. Pero tu vida ha impactado a otra persona de tal manera que te diga, oye, yo quiero seguir los pasos, quiero aprender. Nosotros pasamos por la vida y vemos que tristemente la mayoría de las personas con las que platicamos, con las que le compartimos, muchos te pueden escuchar decentemente, atentamente, fingen interés, pero ¿cuántos realmente de las decenas con los cuales has compartido han respondido correctamente? Sabemos que el llamado es de Dios, pero sabemos que Dios usa a su iglesia, a sus hijos, para cumplir ese llamado. Y la fuerza y el poder de ese llamado ya lo sabemos. Es el testimonio y la palabra. Dicho de otra manera, tu vida conformada a la palabra es tu testimonio. Entonces, ¿no se les ha ocurrido que si sus vidas no están impactando es porque realmente no tienen un testimonio? Y porque si realmente no tienen un testimonio es porque no están en el camino correcto. Por eso tienen que recapitular su vida. Ese es el objetivo de este estudio, hacernos concientizar cuál es nuestra condición para poder fijarnos una meta, ¿no? Planear el crecimiento, como estábamos diciendo, que es
este tema que estamos viendo ahorita, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos muchas aspiraciones e ilusiones, pero no hacemos nada, son irreales. Y nos van a llevar a un desengaño a final de cuentas. ¿Estás decepcionado de las personas? ¿Estás decepcionado de tu iglesia? ¿No te quieres comprometer? ¿No te has puesto a pensar que a lo mejor el problema es tuyo y no de las otras personas? Claro. El que tiene un grano de fe puede mover una montaña, ¿no? Si tuvieras fe y no dudares, sino que le dijeras a este monte, desarráigate y échate en el mar, te será hecho. ¿Por qué no pensar, veo aquí muy apagado todo, yo voy a vivir para Cristo, yo espero poder contagiar a otros? Ese es el principio del avivamiento, que yo me lleno de Cristo y empiezo a contagiar a otros. Una de las evidencias del principio del avivamiento son periodos de la confesión de pecados. Entonces tenemos que ser realistas en cuanto a nuestra condición y no engañarnos con falsos conceptos o justificaciones. Si Dios nos dejó en este mundo con un propósito, y les vuelvo a repetir esto, si Dios no tuviera un propósito más valioso que los sufrimientos que tenemos en esta vida, nos convertiríamos y nos iríamos directito al cielo. Si Él ya hizo todo por nosotros, ¿por qué nos dejaría sufrir en este mundo? ¿No podrías pensar que Dios es egoísta? Si ya se salvó, si Cristo murió por ti, ¿ahora por qué te deja aquí padeciendo? Porque te da el privilegio de ser partícipe de los sufrimientos de Cristo. Te está tratando como a Cristo. Como dice Hebreos 5, 8, 9, ¿no? Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna perfección a los que obedecen. O sea, Dios nos mete en aflicciones para que aprendamos la obediencia. Y eso nos va a hacer instrumentos poderosos para cumplir, para llegar a la meta que Dios tiene para nuestra vida. Pero imagínate si vas al estudio y dices, ay, yo me aburro, otra vez lo mismo, otra vez hablan de que debes de congregarte, otra vez hablan de que tienes que repasar tu salvación, ¿sí? Esto te va a llevar a eludir tus propias responsabilidades. Por eso siempre la Biblia te dice que tienes que verte a ti antes que a otros. O Filipenses, considera a los demás como superiores a ti mismo. ¿Qué quiere decir? Si yo pienso que nadie es capaz de divertirme o de captar mi atención, me estoy poniendo en un plan de un orgullo tremendo. Porque es tan alto mi ego que nadie es capaz de moverme. Son tan altos mis conceptos de la Biblia que todo lo que dicen los demás es basura, es superficialidad. Pues eso habla de ti, de un orgullo que te va a impedir crecer. Pero Dios te da el principio. No caigas en esto. Si consideras a los demás, vas a aprender aún de incrédulos como superiores a ti, ¿sí? Por lo tanto, veo muchos otros en un momento de emoción, de éxtasis, dicen yo voy a hacer esto, lo otro, y se ponen metas irreales, que claro, como son irreales, son inalcanzables, y además hechas por su propio esfuerzo, o planeadas por su propio esfuerzo, pues fracasan y se decepcionan. Y luego dicen, no, el cristianismo no sirve, este método no sirve. No se dan cuenta que todo hicieron menos seguir la voluntad de Dios. O si tú te pones metas tan escuetas, ¿no? Ligeras, que las cumples con facilidad y luego dices, ya lo cumplí, esto me aburre. Pues eso también está mal. Por eso es tan importante que no sean tus metas, sino sean las metas de Cristo. Y las metas de Cristo, Él es el que va a producir en ti la forma de alcanzarlas.
Él va a producir en ti el querer como el hacer, por su buena voluntad, ¿sí? Entonces, tú tienes que, en función de esto que estamos aprendiendo, recapitular tu vida. ¿En qué estoy fallando? O sea, primero, ¿qué es lo más importante? Lógico, ahorita todos dirían, no, Jesús. Ok. Si Jesús es lo más importante, mis acciones realmente están demostrándolo. Y ahí te puedes encontrar con una serie de cosas por las cuales tienes que empezar a pedir perdón. Una vez que ya arreglaste con Dios, dile, ahora aquí estoy listo para hacer tu voluntad. Como dijo Jesús, ¿no? Señor, aquí estoy, listo para hacer tu voluntad. Obviamente, sinceramente. Porque te dice, ok, ¿quieres hacer mi voluntad? Ok, ve y haz esto, ¿no? Como le dice Dios, Jesús a la samaritana. Bueno, ve y llama a tu marido. O sea, la samaritana se impactó de que le dijera, ¿no? El que volviera a beber de esta agua, volverá a tener sed. Señor, dame de esta agua. Ok, ¿quieres de esta agua? Ve y llama a tu marido. No, no tengo marido. O sea, lo primero que tienes que hacer para disfrutar de esa agua espiritual es arreglar tu pecado. Entonces, pues, ok, ya eres salvo. Pero ¿qué tanto pecado puedes estar permitiendo en tu vida? ¿Sí? O sea, por ejemplo, ¿has visto tú los jardines japoneses? Se caracterizan por ser hermosos, tampoco, ¿no? Aunque sean películas. Ahí están. Si tú dijeras, yo quiero un jardín como este, ¿te va a parecer de la nada ya tener un jardín así? No. Tienes que trabajar, ¿no? Primero hacer terraplenes, planear cómo vas a ver, qué vas a sembrar, qué plantas armonizan y qué otras no se contraponen. Una puede hacer que la otra seque. O sea, es toda una técnica, ¿no? Y cuando alguien lo logra, logra algo hermoso como un jardín como esto, ¿no? Entonces, tú tienes que tener un objetivo en tu vida, pero para lo cual tienes que empezar a planear. Y parte de este plan, pues primeramente es primero ver en qué estás fallando, qué inconsistencia hay en tu vida y pedir perdón. Luego pedirle a Dios que te ayude y empezar a tomar acción. ¿Qué pasa si Dios te dice, como dice en el Antiguo Testamento, lanza la saeta en el nombre de Dios? Eso habla de la fe. Y tú no la lanzas. ¿Estás teniendo fe? Entonces muchas veces Dios te dice, ok, da el paso de fe. Ay, no, 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 no. ¿Cómo crees? Me voy a salir de mi área de comodidad. Voy a tener que utilizar mi tiempo y voy a tener que privarme de otras cosas. Por ejemplo, Dios pone en tu corazón ayudarle a un hermano que sabes que está en necesidad. Y dices, sí, lo voy a hacer. ¿Y a la hora de la hora? No, pero es que si le doy, ya no me puedo comprar eso que he estado ahorrando tanto para esto. O sea, mientras más pienses, menos vas a obedecer, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Si ya decidiste no obedecer, al rato vas a encontrar una excusa muy buena por la cual no obedeciste. Bueno, seguramente vendrá otro hermano que verá esta necesidad y la cubrirá. Esa es una excusa, ¿no? Ese es un ejemplo. ¿Pero acaso no todos hemos pasado por cosas así? Yo creo que sí. Que Dios pone en tu corazón cosas y no las haces. Y en lugar de obedecer, estás ahí luchando por justificar. Bueno, mientras más reflexiones y descubras cosas de este tipo, más va a aumentar la belleza en tu relación con Cristo porque vas a arreglar. O sea, muchas veces tú no vas a ver el resultado hasta que venga el momento de la cosecha. Muchos sembraron sin ver, como Daniel, Señor, dime cuándo sucederá eso, después de, al final del libro de Daniel, revelarle todo. Ya, Daniel, esto no es para ti, es para el tiempo del fin. Tú me vas a descansar y te vas a levantar para recibir tu edad, pero esto no está revelado para ti. Entonces tú dices, bueno, yo quiero llenar mi jardín de árboles, usando el mismo ejemplo, ¿no? Del jardín.
Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer para que se den? Pues plantar árboles, ¿no? No van a salir de la nada, tú vas a tener que ir a comprar tu semillita o comprar tu retoñito y plantarlo ahí, vas a tener que cuidarlo, regarlo, porque yo quiero ver, este árbol florece muy bonito, por ejemplo, o huele muy bonito, un huele de noche, por decir, ¿no? O cosas así, o este florea muy bonito, pues va a tener que esperar quizás hasta años para que crezca y dé la sombra y la flor o el aroma que tú quieres. Muchos queremos, este mundo nos enseña a que todo rápido, eso es lo que ha hecho la televisión, ¿no? Tú ves pasar una vida en 30 minutos de una película, de poco, ¿no? Y muy en lo profundo, pues estarte enseñando lo que tarda y que no ves no vale la pena. Yo quiero ya ahorita esto. Y esto no te lleva a pecar, ¿sí? Entonces, si tú tienes un objetivo de servir a Dios, a lo mejor no ves tú el fruto en años, pero si cumples, si te consagras, si eres fiel, si eres obediente, un día verás el fruto cuando crezca y esté terminado. Entonces, piensa en esto. Vamos a dejarle por hoy aquí. Vamos a orar. Padre bendito, te agradecemos mucho por este estudio, sobre todo, Padre, porque nos permite concientizar qué es lo que tenemos que hacer y sobre todo nos lleva a analizar cuál es nuestra verdadera condición. Queremos pedirte, Padre mío, que tú nos ayudes en todo, que nos permitas servirte, Señor, que nos permitas enseñarnos a vivir por fe y a aprender a gozarnos de nuestra relación contigo y a darle la importancia de vida a lo demás, que en realidad lo importante solo eres tú, ya que tú además eres el proveedor de todas las cosas. Enséñanos a amarte, Señor. Enséñanos a obedecerte, danos el carácter para hacerlo. Pero sobre todo, Señor, enséñanos a vivir por fe en lo que tú prometes, con la consigna de que tú lo vas a cumplir. Padre, haz esto en nuestra iglesia, bendícela. Trae salud a todos, Señor, tanto física como espiritual. Sobre todo a Pati, que hoy le pusieron otra terapia. Pues tú, Señor, ayúdala a que no se sienta mal y al final de cuentas haz el milagro de su sanidad, como hemos visto en muchos de nosotros en esta iglesia. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.